¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos para que estés muy bien informado de lo que pasa en la Argentina y en la vida real. Y hoy con un tema que ya empieza a causar polémica. Esta semana, una nota en el Wall Street Journal hablando en contra del peso argentino, desestimando el peso argentino y a favor de la dolarización en la Argentina. Y hoy, exclusivo, un asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un asesor económico de Trump, directamente dijo: la Argentina tiene que olvidarse del peso y dolarizar. ¿Va en ese camino el gobierno de Mauricio Macri? ¿Le va a imponer Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional la dolarización? No lo estamos diciendo nosotros, no estamos causando alarma nosotros. Reitero, el Wall Street Journal esta semana, el lunes. Hoy, enseguidita, lo vamos a analizar con Pedro Brigger y con Fernando Alonso, un importante asesor económico del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En el medio de lo que se está jugando económicamente el gobierno de Mauricio Macri, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Ayer veíamos cómo a través del Financial Times, la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional le advertía a Macri lo que debía hacer para que el fondo le dé más plata, para que le renueve la confianza. Una imposición y exigencias por parte de Lagarde. Y en este marco comienza a surgir con fuerza ahora desde los Estados Unidos diciendo: olvídense del peso, dolaricen. ¿Será que los argentinos o que el gobierno de Macri ya quiere renunciar a la soberanía monetaria e ir como Ecuador a la dolarización de la economía? ¿Será que esto en algún momento, como se dijo, el propio Domingo Felipe Cavallo, el autor de la dolarización en Ecuador, se lo sugirió a Macri? ¿Buscan para salir del pantano en el que el gobierno de Cambiemos nos ha metido el camino de la dolarización? Enseguida lo vamos a estar analizando en profundidad y reitero, las declaraciones exclusivas de este asesor económico. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Argentina Movilizada, porque hoy la Argentina estuvo en la calle, la Argentina real, la Argentina que sufre, la Argentina de a pie, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en muchos puntos del interior, movilizaciones de universitarios, de sectores sociales, oponiéndose al ajuste, oponiéndose al presupuesto del ajuste del Fondo Monetario Internacional. Esto es solo un adelanto. Mire lo que fue la 9 de julio, imponente movilización de los movimientos sociales, reclamando por más trabajo, reclamando por más trabajo. No van a reclamar planes sociales, no son vagos, como algunos quieren hacer creer, en esta grieta de clases que el gobierno está buscando y favoreciendo. Son miles y miles de argentinos que están siendo desplazados por el gobierno de Macri, que están cayendo después de tener una vida digna a la desocupación, a la falta de un plato de comida en la mesa y que han salido a la calle. También hoy los universitarios reclamando, también los empleados del Posadas, donde siguen despidiendo médicos. Un hospital clave como el Posadas sigue despidiendo médicos. Claro,
al gobierno no le importa la salud, porque el gobierno acaba de cerrar el Ministerio de Salud. Y fíjese lo grave de la decisión que ha tomado el gobierno. No es producto de eso, pero miren el marco que hace el gobierno. Hay 6 muertes en la Argentina ahora por esta bacteria, este virus que está llevando preocupación a la Argentina. Qué mal momento eligió el gobierno de Macri para cerrar un ministerio clave como es el Ministerio de Salud. Esto es el ajuste que nos está proponiendo Macri y el ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Va a significar menos programas sociales, menos programas para la salud, menos difusión para la salud. No quiero atar algo con otra decisión, con esta decisión política que toma Macri, pero hay mucha preocupación y cuando ocurren un inicio de lo que puede ser una epidemia, con la preocupación de estas 6 muertes en la Argentina de chicos, ahí es donde se ve la acción de un Estado y de un Ministerio de Salud que hoy está ausente, porque no tenemos ministro de Salud en la Argentina. Entonces, esto también significa un ajuste duro impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Reducen educación, reducen en la salud, desplazan y destruyen el Ministerio de Trabajo porque el trabajo no les importa. Eso sí, le dan más presupuesto a las fuerzas de seguridad. ¿A qué le tienen miedo? ¿Le tienen miedo a la calle? ¿Le tienen miedo a las manifestaciones de argentinos pidiendo por un mayor presupuesto universitario? ¿Por un mayor presupuesto para que la gente no pase hambre en esta Argentina donde hay hambre? Estas son las expresiones de una Argentina doliente, de una Argentina que sufre y un gobierno que tiene que tomar nota de la Argentina real. La Argentina real es esta, no es la que van a buscar a los Estados Unidos o al Fondo Monetario Internacional. Esta es la Argentina real. Muy bien, hoy el dólar volvió a trepar, pese a los esfuerzos del Banco Central de la República Argentina, que sigue mostrando la crisis de desconfianza que tienen los mercados con el gobierno de Macri. 39,04, volvió a superar la barrera de los 39 el dólar. Y el Banco Central de la República Argentina sigue perdiendo reservas, sigue patinando reservas. Hoy perdieron 383 millones de dólares. Sigue la fuga. Esto sí que es peligroso y preocupante, Fernando, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Es así, los 383 millones que reflejan de caída las reservas del Banco Central tiene que ver con el retiro de fondos que hacen los ahorristas de los bancos, en efectivo o a través de lo que le llaman el dólar cable, ¿no? Una transferencia ahora que se puede hacer sin ninguna objeción y sin ningún límite, una transferencia vía electrónica a una cuenta en el exterior. O en efectivo o vía transferencia, las reservas, los ahorristas están retirando los dólares que tienen en el sistema. Y ¿Es preocupante? Por supuesto, porque uno ve el nivel de depósitos en dólares y se mantiene prácticamente estable, varía muy poco. Pero esa variación tiene que ver con que los ahorros en pesos se dolarizan dentro del sistema y después se retiran. Entonces uno ve que en dólar más o menos los depósitos se mantienen, pero es porque la gente vía home bank y vía ventanilla, vía una operación electrónica, convierte sus ahorros en pesos en dólares dentro del mismo banco y después va y retira los billetes o hace una transferencia. Y esto es lo que está reflejando estas caídas. Claro. Se están perdiendo los depósitos y es un goteo permanente, ¿eh? No es que un día se fueron todos, hace varias semanas que vienen cayendo día a día los depósitos en dólares de los ahorristas. Bien, y como cae esto, cae el consumo en la Argentina. Se sigue desplomando el consumo en la Argentina. Fíjese, en el mes de agosto volvió a caer el consumo en nuestro país, ¿eh? Se desplomó 2,3%
cayó el consumo en la Argentina durante el mes de agosto. Esto también es producto de no solamente la inflación, sino de la brutal devaluación que se dio en las últimas semanas, Fernando, ¿no? Esto es producto de la pérdida de poder adquisitivo que tiene el salario, claro. Gustavo. Cada vez que tenés inflación y salarios que están congelados, perdés poder adquisitivo y se refleja ahí en la caída del consumo masivo. Y es donde menos puede variar, donde la gente menos puede ahorrar, porque es la comida de todos los días. Aún así, cae fuerte. Están esperando que al término del año caiga más de 5% el consumo masivo. En términos macroeconómicos, una caída muy grande, y en términos de la venta de las empresas, una caída muy grande. Esto marca una recesión muy profunda. Vamos, y en el interior, ¿cómo fue la caída del consumo? Fíjese también, peor. 3,1 en el interior la caída del consumo. En el interior, donde la desocupación es preocupante, es creciente, donde hay muchas economías regionales quebradas y donde se nota más la crisis económica, ¿no? Fíjese, venimos todos los días mostrando, y se lo reitero a usted, porque me gusta que compartir opiniones de diversos colegas o de diversos diarios. Y también cómo van haciendo evaluaciones, no solamente agencias internacionales, sino también bancos internacionales, pero con sede en la Argentina. Fíjese el último informe del Citi, de un banco muy importante, del Citi, para la Argentina. Dice, el banco estadounidense publicó esta semana un informe con sus previsiones para la economía argentina. Sostiene que el traspaso a precios de la devaluación está subestimado. Llegaría la inflación, atento a este dato, es el Citi el que lo está reflejando, llegaría a fin de año al 48,5%. Y tocaría 50% en el primer trimestre del 2019. ¿Y qué quiere decir? Mire, sostiene que el traspaso que el gobierno está haciendo a precio de la evaluación está subestimado. Es decir, te está diciendo el Citi. Miren que no están diciendo la verdad en la Argentina, que la inflación a fin de año va a ser del 48,5%. Y en el primer trimestre del 2019 va a trepar al 50% interanual. Creo que ayer lo dijo acá Nicolás Trota, esto de que podía llegar al 48% la inflación a fin de año, Fernando. Sí, cada vez hay más economistas que están subiendo los pronósticos, acercándose al 45%. ¿Viste cómo lo hacen? Cada mes van acercándose más a lo que después va a ser el número final. Y para no arriesgarse o por temor, tiran un numerito por abajo. Pero ya cada vez hay más economistas que se acercan al 45% y algunos se animan a ir arriba de ese número. ¿Y el dólar, el Citi, qué pronostica? A ver, el Citi para el dólar pronostica para fines de este año un dólar a 41 pesos y para el 2019 un dólar a 47 pesos. Las previsiones del Citi, no de Minuto 1, no de C5N, del Citi, dólar a fin de año 41, 2019 a 47 pesos. Bueno, enseguidita atenti porque Darío Villarruel tiene interesantes aportes judiciales como todas las noches, una decisión que tomó el juez Casanelo muy importante en el día de hoy. Enseguidita Darío Villarruel lo va a estar adelantando. Pero comenzamos el programa hablando la dolarización en la Argentina. ¿Es posible? ¿Hay un marco? Algunos economistas en la Argentina lo vienen anticipando, lo vienen pidiendo, dicen es la única solución. Pero esta semana, desde los Estados Unidos, el Wall Street Journal dio un artículo diciendo hay que matar el peso, tienen que adoptar el dólar. Y hoy, Pedro Brigger, decime quién es este señor, Larry Kudlow. Bueno, es un asesor muy importante en temas económicos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es de esas personas que no siempre está en el primer plano. Él trabajó en la época de Reagan, es un conservador, estuvo mucho tiempo en la televisión, se incorporó al
al equipo de trabajo de Donald Trump este año otra vez, y él preside es ahora... este hombre que estamos viendo ahí imágenes. Es la persona que estamos viendo. Él preside ahora el Consejo Económico Nacional. Esto está vinculado directamente a la Casa Blanca, asesora al presidente de los Estados Unidos, como dije, trabajó con Donald Reagan en su momento, trabajó en la Reserva Federal y está estrechamente vinculado al Departamento de Tesoro. ¿Qué es el Departamento de Tesoro? Fernando seguramente nos podrá agregar más. Es el que produce el dinero, el que dirige las finanzas en los Estados Unidos. Lo notable que en una entrevista a la cadena Fox, él justamente dice que el Departamento del Tesoro ya está trabajando con el gobierno argentino, y eso no sé si quedaba tan claro hasta ahora. Bueno, vamos justamente a ese punto, vamos a escucharlo, Pedro, y seguimos con el análisis. Lo escuchamos a Larry Kudlow. People in government, they hate the IMF's medicine. They actually hate the IMF, to be honest. They would much rather be dealing with the U.S. Treasury in some form. Is there any chance that could happen? Yes, the Treasury is deeply involved in this discussion, deeply involved, which is a great thing. And as you and I learned and others, the only way out of Argentine's dilemma is to set up a currency board. The peso links to the dollar, but you can't create a single new peso. No money creation unless you have a dollar reserve behind it. Right. That worked in the 90s. It brought down inflation and kept prosperity. That's what they need to do it again. And you know what? Treasury Department people are on it. They're on it, David. So, you know, keep hope alive on that point. There's hope for Argentina. That's great to hear. Este punto, porque acá en la Argentina no nos contaron esto. Es gravísimo. Es un funcionario de Donald Trump que ayer, como veíamos lo de la titular del Fondo Monetario Internacional imponiéndole a Macri condiciones para arreglar, imponiéndole al presidente argentino de un país soberano condiciones, ahora este funcionario de Donald Trump dice, ya el Tesoro de los Estados Unidos está trabajando en eso. Es gravísimo esto, porque acá nadie lo dio a conocer. Vamos a escucharlo de nuevo, por favor, con atención, porque creo que es muy importante. Lo estamos revelando aquí, en Minuto 1. Te estás enterando de esto por Minuto 1. Escuchalo, por favor. Argentines, I know some of the people in the government, they hate the IMF's medicine. They actually hate the IMF, to be honest. They would much rather be dealing with the U.S. Treasury in some form. Is there any chance that could happen? Yes, the Treasury is deeply involved in this discussion, deeply involved, which is a great thing. And as you and I learned and others, the only way out of Argentine's dilemma is to set up a currency board. The peso links to the dollar, but you can't create a single new peso. No money creation unless you have a dollar reserve behind it. Right. That worked in the 90s. It brought down inflation and kept prosperity. That's what they need to do it again. And you know what? Treasury Department people are on it. They're on it, David. So, you know, keep hope alive on that point. There's hope for Argentina. That's great to hear. Pero además, qué falta de respeto, digo, qué impunidad que tienen. Ya se creen dueños de la Argentina. Se creen dueños de la Argentina. ¿Vio cómo le dice el funcionario al periodista? Pero eso ya va a ser, así que mantén la esperanza de que la Argentina lo va a hacer. Se creen dueños de nuestras decisiones, porque el gobierno de Macri le ha posibilitado eso. Yo creo que hay que escucharlo muchísimas veces más, pero vamos a avanzar. Fernando, a ver, Gustavo. Acá me queda una duda. Esto, lo que dice este funcionario, es volver a la convertibilidad o dolarizar la economía argentina como ocurrió en Ecuador. Me parece que lo que plantea es una convertibilidad más que una dolarización. Pero hay un punto muy interesante, no se ve en este video. Antes el periodista cuenta
que él, el periodista y el funcionario, aman la Argentina. Dice que vinieron a Argentina, que conocen, que tienen amigos, que estuvieron acá y que la aman. Por eso la intimidad que tiene el funcionario con el periodista para contarle un secreto como es la negociación de la convertibilidad. Esto no se tendría que conocer si es verdad que se está negociando. Pero además es gravísimo, Fernando, porque este funcionario dice el Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro está involucrado en esto, está trabajando. Tenés que tener fe que va a salir. Perdón, no dice que está involucrado, dice deeply involved, profundamente involucrado. Y lo repite 2 veces, dice profundamente involucrado y además dice tenemos gente nuestra que ya está trabajando, Fernando. Ahí, claramente para que Estados Unidos participe de una nueva convertibilidad, lo que deben estar negociando por lo pronto es cuál va a ser el valor de la convertibilidad, cuántos dólares va a aportar Estados Unidos para respaldar a los pesos que queden en circulación y cuándo se va a hacer, ¿no? Da la sensación que la foto del presidente con los gobernadores fue una puesta en escena para ganar tiempo, porque si están negociando una convertibilidad, el presupuesto 2019 que se está negociando queda caduco, queda viejo, no tiene ningún sentido seguir avanzando, por lo tanto era fácil sacarse una foto y seguir, darle todo lo que quieran. ¿Me equivoco o Cavallo en algún momento le acercó a Macri esta idea de volver a la convertibilidad? No solo Cavallo, sino que este funcionario es como tener, no sé, es como tenerlo a Melconian sentado en una oficina en la Casa Rosada, para que te des una idea del poder que tiene, del vínculo que tiene con Donald Trump. No es un funcionario de segunda, no es un analista, no es un vocero. No es un 4 de copa. No es un 4 de copa. Porque podría hablar como analista, podría decirlo como analista económico, como el Washington Post recomendó. Pero esto lo está diciendo alguien sentado en la Casa Blanca. A ver, Pedro, vamos a lo que fue esta semana el Wall Street Journal, ¿no? El artículo de Anastasia O'Grady. Anastasia O'Grady a lo largo de los últimos años ha escrito muchos artículos. Argentina necesita dolarizar. Otra crisis para el peso mientras el Banco Central demuestra que no es confiable. Argentina necesita dolarizar. Esto lo planteaba el lunes y hoy conocemos estas declaraciones de este asesor de Donald Trump que dice ya están trabajando en eso. Bueno, hay una diferencia. Ella es una periodista que seguramente tiene muy buena información de adentro, ha tenido posturas muy críticas, muy duras y muy burdas en contra de los gobiernos progresistas en América Latina, demonizando a Cristina Fernández, Evo Morales, todo lo que suena progresista para ella es el demonio. Ella puede decir lo que tiene que hacer la Argentina es dolarizar, pero no tiene el peso que tiene el director del Consejo Económico Nacional, que como bien dice Fernando, acá hay como un diálogo entre 2 personas que se conocen bien, porque él trabajó mucho tiempo como periodista, hace unos meses todavía tenía un programa de televisión, por lo tanto hay como un grado de intimidad, como bien dice Fernando, conocemos la Argentina, queremos que le vaya bien, y ahí es donde él dice, estamos profundamente involucrados, nuestra gente está trabajando. La pregunta, Fernando, es ¿qué gente está trabajando? ¿Cuál es el plan? Bueno, a ver, si esto es público, si hay que saberlo. Yo supongo que a partir de esta revelación que estamos haciendo esta noche, mañana o esta misma noche, tiene que haber un vocero del gobierno argentino que salga a decir ¿es verdad o no es verdad? Porque este asesor de Trump lo da como hecho. Lo da como están hecho, trabajando, que ya están trabajando en la dolarizar, está en atar el peso al dólar. Escúchelo de nuevo, por favor, Escúchelo. I know the Argentines. I know some of the people in the government. They hate the IMF's medicine. They actually hate the IMF, to be honest. They would much rather be dealing with the U.S. Treasury in some form. Is there any chance that that could happen? Yes, the Treasury is deeply involved in this discussion. Deeply involved, which is a great thing. And, as you and I learned and others, the only way out of Argentine's dilemma is to set up a currency board. The peso links to the dollar, but you can't create a single new peso. No money creation unless you have a dollar reserve behind it. Right. That worked in the 90s. It brought down inflation and kept prosperity. That's what they need to do it again. And you know what? Treasury Department people are on it. They're on it, David. So, you know, keep hope alive on that point. There's hope for Argentina. That's great to hear.
Pedro, que además ustedes saben que Pedro en este momento, yo todos los días, y aprovecho para agradecer a APTRA la nominación de este programa como mejor programa periodístico, pero yo valoro, ustedes lo saben, todos los días el trabajo de mis compañeros, y Pedro es en estos momentos el periodista internacional mejor informado de la Argentina, sin lugar a duda, y esto fue una perlita que hoy halló Pedro, que lo estamos presentando en forma exclusiva y que va a traer mucha cola. En base a lo que yo decía anoche, ¿se acuerdan cuando que yo siempre digo hay que observar los rostros, los gestos? ¿Se acuerdan que anoche yo me sorprendía con Duhovne y después Duhovne terminó en el Instituto del Diagnóstico? Cuando yo le decía, pero ¿qué le pasa al ministro? ¿Le falta reacción? ¿Está mal? Y terminó en el Instituto del Diagnóstico. ¿Se fijaron? ¿Te fijaste, Pedro, Fernando? Darío, sumate a esto también si querés. El énfasis que pone este hombre, la afirmación, está mostrando que no está hablando zanateando, que tiene muy buena información, está seguro de que va a ocurrir, el énfasis que pone al hablar y al comentar y a la información que tiene, y la información que tiene sobre la Argentina. Bueno, él claramente dice, nuestros hombres están trabajando. Por eso la pregunta, ¿quiénes? Y además la cuestión ideológica muy fuerte. Él dice, funcionó en los 90, bajó la inflación y mantuvo la prosperidad. O sea, dice, ese es el modelo. Por eso Fernando dice, lo ata a la convertibilidad. No sé si un primer paso a dolarizar o no. Él no habla exactamente de dolarizar, pero ahí uno puede ver matices tal vez. Sí, dolarizar implica mucho más, ¿no? Pero la convertibilidad podría ser el primer paso hacia una dolarización. Él dice que fue un Ahora, éxito. Recordemos algo fundamental, porque como bien dice, por eso digo conoce además la historia, porque él dice, es volver a los 90, ya lo probaron en los 90. Funcionó en los 90. No, yo creo que lo más cuando Menem, discúlpame Fernando un minuto, recordemos que cuando Menem asume en el marco de la hiper desatada en el 89, bueno, los primeros meses de Menem fueron un desastre. Le entregó primero el gobierno a Bunge y Bor, no funcionó. Lo trajo a Herman González con el plan Bonex, no funcionó. Y finalmente llega Domingo Felipe Cavallo, que es el salvador político de Menem, de un gobierno que los primeros meses fue realmente un desastre económico, ¿no? Y Domingo Felipe Cavallo, con la convertibilidad, fue el salvataje político para el gobierno de Menem, que después le dio la posibilidad de la reelección, ¿no? Mirá, digo, no solo eso, sino que antes de esa convertibilidad hubo un proceso de devaluación muy fuerte y un proceso de inflación muy fuerte, que uno puede asemejar al que estamos viviendo ahora. Yo creo que de todas maneras, si están lo que están negociando, esta devaluación y esta inflación les quedó corta, pero es para especular. A mí me da la sensación de que mañana los mercados van a reaccionar en forma mal, con miedo, porque es difícil operar en un mercado cuando tenés esta información, cuando tenés el principal vocero económico del presidente Donald Trump diciendo estamos negociando la convertibilidad con Argentina. Me parece que la sensación que queda es que mañana va a tener que salir el gobierno, Sí, como vos decías, Gustavo. esta misma noche. ¿Qué es lo Esta que misma están haciendo? noche. A ver, si es una opinión que no corre con seriedad esta misma noche, porque ustedes se imaginan mañana lo que puede ser realmente la Argentina. Darío. Te quería decir que una de las frases es la única forma de salir del dilema de la Argentina. Es decir, lo instalan como que no hay salida, Claro. si no vamos por ese camino, gravísimo. No, y además el grado ya de meterse en los asuntos internos. Tal cual. El grado ya de dominar totalmente la economía argentina. Lo sumamos a Mariano Steinboim. Mariano, buenas noches. ¿Estás al tanto de estas declaraciones? No, me Bueno, acabo de enterar, escuchalas. pero me acabo de enterar. Escuchalas. Gracias. I know the Argentines. I know some of the people in the government. They hate the IMF's medicine. They actually hate the IMF, to be honest. They would much rather be dealing with the U.S. Treasury in some form. Is there any chance that that could happen? Yes, the Treasury is deeply involved in this discussion, deeply involved, which is a great thing. And as you and I learned and others, the only way out of Argentine's dilemma is to set up a currency board
The peso links to the dollar, but you can't create a single new peso. No money creation unless you have a dollar reserve behind it. Right. That worked in the 90s. It brought down inflation and kept prosperity. That's what they need to do it again. And you know what? Treasury Department people are on it. They're Good. on it, David. So, Good. you know, keep hope alive on that point. There's hope for Argentina. That's great to hear. Bueno, Estamos contentos. estamos en eso, dice. Sí, helado. Esperá. Helado me deja. Estamos contentos. Helado. Es terrible. Perder la soberanía monetaria es condenarse a ser colonia y no tener ninguna posibilidad de prosperar de acá en más. Porque la política monetaria es fundamental para el desarrollo productivo. Históricamente, en cualquier caso de crecimiento sustentable, ha habido política monetaria, la política monetaria y cambiaria. Política monetaria para orientar el crédito a favor de la producción nacional. Una dolarización... Pero esto sería volver a la convertibilidad. Ellos dicen, ya lo probaron en los 90, funcionó. Hay que volver, vamos a eso, le dicen. Tenemos guerra de monedas en el mundo para... Exactamente. Basado en esto y vamos a perder eso. Bueno, el comentario, perdón, justamente la entrevista va por el enfrentamiento China-Estados Unidos que venimos comentando y que además acá en C5N dijimos en varias oportunidades que los diferentes funcionarios de los Estados Unidos que vinieron a la Argentina justamente buscan empujar a China y a Rusia fuera de la región. Sí. Bueno, sería terrible para el país, porque ya estamos... Es evidente que el Fondo Monetario Internacional está dirigiendo la economía argentina. Totalmente. Sería consolidarlo, Claro. abandonar cualquier posibilidad para hacer política monetaria en pos del desarrollo. Ahora seguimos, está la diputada nacional María Emilia Soria, que está ahí también absorta mirando, así que ahora enseguidita le voy a pedir a ella una opinión. Pero bueno, ayer no estaba Darío porque estaba un poco pachucho, y ayer la gran noticia, Darío, fue el cambio, muchos dicen el golpe de Estado que hubo dentro de la Corte, que cambió la dirección de la Corte con un final que a muchos nos preocupa, ¿no? Fue gracioso el título de Clarín, un cambio inesperado Sí. en el día de hoy. La verdad que se sabía que no se iba a sostener Lorenzetti, que venía Rosenkrantz, un hombre propuesto por el gobierno, que fue decretado en su momento como ministro de la Corte, y ahora muchos se rasgan las vestiduras, pero el Senado aprobó el nombramiento de estos dos y de Rosenkrantz, sobre todo, que tenía más de 1.480 impugnaciones, sobre todo de organismos de derechos humanos. Ya lo hemos contado, lo han contado ayer, el tema del 2x1 nació de él. El voto principal es de él, de favorecer a los genocidas. Después otras causas que tienen que ver con el gas y la audiencia del gas, que él dijo no hay que hacer audiencia, que aumente el gas. O sea, es un hombre liberal, un hombre que responde al neoliberalismo, es bastante jurídico. Por eso me parece que no lo quieren mezclar con la política. Y Lorenzetti, Gustavo, se estaba metiendo mucho en la política. Pero atención, algunos dicen, bueno, es un hombre de Macri, es un hombre de los medios hegemónicos, pero atención, Comodoro Pi, porque Lorenzetti tenía un paraguas en Comodoro Pi, Bonadío, Tornelli, etcétera, y parece ser que Rosenkrantz obviamente va a querer ayudar al gobierno, pero con un alto grado de seriedad, al menos en las cuestiones jurídicas. Todos los votos de él los firma Rosenkrantz y los hace él. Muchos otros miembros de la Corte a veces son los relatores los que hacen los votos. Bueno, por lo cual él pone la firma a todo lo que hace. Darío, en lo que acabas de decir, no es un dato menor, porque ayer alguien me decía, Comodoro Pi tiene que empezar a preocuparse, porque Exacto. Rosenkrantz no va a hacer protección a jueces federales. Así es. Y además un hombre muy jurídico, es decir, si vos le mostrás algo, lo tenés que convencer. Vamos a compartir, está el doctor Jorge Rizzo, expresidente del Colegio de Abogados y un hombre que sabe, y aparte él ha sido abogado en las últimas causas que Lilita Carrió denunció a Ricardo Lorenzetti. Doctor Rizzo, buenas noches, gracias, ¿cómo anda? ¿Cómo va, Gustavo? Buenas noches. Perdone la facha, tengo que hacer 2 horas de radio en media hora, así que disculpen por el por atuendo. favor. Está lindo, doctor. Usted está disculpado siempre. Escúcheme, doctor, ¿usted dijo hoy que la Corte se pintaba de amarillo? Daría la sensación. Yo comparto lo que decía Darío recién. Yo hace un año, un poquito menos, en realidad en diciembre, en la comida de la Asociación de Magistrados, a la que nunca voy, pero el año pasado fui, tomé al grupo de periodistas que estaban en el fondo sentado y les dije, ojo porque es muy probable, 90%, que el próximo presidente de la Corte sea Carlos Rosenkrantz. Me miraron, se rieron,
Fui y lo agarré a Rosenkrantz y le digo, ¿cómo le va, presidente? Se sorprendió y me dice, ¿cómo, presidente? Sí, pero no dice que va usted a ser el próximo presidente de la Corte. No, por favor, falta mucho. Me salió con que es hincha Independiente y terminamos hablando de fútbol. Pero bueno, esta es una historia que no se podía obviar. Es decir, que el rumor no viene de ahora, viene desde hace más de un año, que esto podía pasar. Ahora, tomemos en serio la cosa y siguiendo la línea también de Villarroel, esto es un hecho habitual, normal, que es el relevo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la vicepresidencia cada 3 años en el alto tribunal. Esto tocaba este año tratarse, Lorenzetti tenía mandato y Elena Hayton también, hasta el día 31 de diciembre. Ayer aparecieron con el acuerdo, esta suerte de nueva mayoría, y cuando hablo de nueva mayoría, de acá viene esta expresión mía que pareciera que se pinta de amarillo la Corte, porque eso es la misma mayoría que votó en el fallo del 2x1, en el fallo Muiña, que escandalizó a más del 80% de la sociedad argentina, que repudió aquel fallo, que creo que fue nefasto para los anales de la Corte y que gracias a Dios el Congreso rápidamente pudo acomodar de nuevo con una ley que se sacó entre gallo y medianoche, pero que había que sacarla para evitar este abuso. Así se dio la cosa, el tema del presidente de la Corte no estaba dentro de la orden del día, pero igualmente a propuesta de esta nueva mayoría de la Corte, que no creo que sea definitiva ni automática, sino que es circunstancial y que se va a dar de acuerdo a diferentes momentos, se trató el tema y se propuso a Carlos Rosenkrantz, quien termina ganando la votación por 4-1, atenta a la disidencia del doctor Juan Carlos Maqueda. Ahora, no doctor es más Rizzo, ni menos que eso. Doctor Rizzo, usted siempre ha defendido, tiene una relación de amistad y profesional con el doctor Lorenzetti. Ahora, ¿Lorenzetti no se entregó al gobierno de Macri? ¿No le hicieron una operación de pinza ahí entre Carrió, que lo denunciaba, lo desgastaba, Macri que le decía, no se preocupe, Lorenzetti no se confió demasiado en esas reuniones que tenía con Macri y lo terminan, como decía habitualmente, acostando? Yo creo que Lorenzetti es un hombre que fuma adentro de un lavarropa. Me parece que ni Carrió ni el presidente de la Nación tienen la cintura política y la capacidad intelectual del presidente, todavía presidente de la Corte. Sin embargo, ayer lo sorprendieron con eso. A ver, lo sorprendieron, pero estaba dentro de lo esperado. Esto lo sorprende por el momento, pero no lo sorprende por la resolución. Usted piense lo que le digo yo, hay paso dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses esta mayoría circunstancial puede virar para otro lado si es que no se retiene por parte de los amarillos del gobierno. Ahora, Jorge, si esto cambiara, sí. ¿Está enojado Lorenzetti o está tranquilo? Porque se dice que No, el rostro ayer no era el mejor cuando salió del acuerdo. se hizo una mala sangre bárbara, se fue allá, está en una conferencia en Estados Unidos. Ah, mire usted. No. ¿Y él pensaba que A lo ver. podían elegir a él otra vez? ¿Tenía ese pensamiento una vez que se pusieron Eso no las lo- cartas sobre la mesa? Eso no lo sé y no lo creo. Yo creo que él sabía que esto iba a pasar. Por ahí lo tomaron desprevenido con la oportunidad. Tampoco me senté a hablar con él ayer. Lo que tengo yo son precisiones de cómo fue la cosa, o podría dar mi propia opinión. ¿Y fue Pero un me da golpe la sensación- palaciego, se puede decir? En cuanto a la oportunidad se podría considerar, pero no, es democracia, Gustavo. Usted elige al presidente que quiera, la Corte es un órgano pero colegiado. por las circunstancias que dice que lo que se comenta ayer es que le dijeron ahí, bueno, vamos a elegir, sí, vamos a elegir hoy, y pusieron un nuevo presidente. Sí, pero tampoco estamos hablando de que esto ocurre 6 meses antes o 7 meses antes. Estamos a 3 meses que termine el mandato. Sí. El 1 de octubre se va a hacer operativa. Van a ser exactamente 90 días que faltaban para terminar. No me parece tampoco demasiado preocupante. Lo que sí por ahí me parece preocupante es cómo se va a manejar la Corte Suprema con todo lo que tiene que ver con el manejo político. Porque evidentemente Lorenzetti tenía un manejo político que Rosenkrantz, que no viene ni de la familia judicial, ni viene con experiencia política previa, va a tener que aprender. Bueno, doctor, ahí o- muchos dicen, como decía desde Darío, que tenía demasiado manejo político y tenía ambiciones políticas que empezaron a preocupar a la Rosada. Eso lo decía Carrió. A ver, y si las hubiera... No a ver, solo yo creo que Carrió, no era así porque... No solo Carrió.
Está bien. Se hablaba Y si recientemente la de una reunión Bonadío-Pichetto-Lorenzetti, se hablaba mucho de que Lorenzetti y Bonadío habían escapado ya al control del gobierno y que empezaban a virar y en la causa de los cuadernos ponían en peligro al propio presidente con una citación a Franco Macri o al propio presidente. Todas esas especulaciones comenzaban. Usted es un hombre bien informado, le llegan también esos rumores. Eso se lo pregunté puntualmente yo al actual presidente de la Corte y me dijo, no sé de dónde sacan que yo estoy bancando a Bonadío. Bueno, salió un comunicado prácticamente de la Corte, desde la propia Corte salió eso. No, lo que salió fue una foto de Bonadío con Lorenzetti. No hubo ningún comunicado de la Corte, lo que salió fue el informe que hizo el juzgado que se publicó en el CHIC. Igual no es hubo común, ningún doctor. comunicado de la Corte. Yo soy abogado como usted, no es común que informen de las causas el SIG con un tiempo Estamos de de acuerdo. anticipación y sobre todo hoy se cumplen 40 días, No, pero- hay un montón de personas detenidas que todavía no le resolvieron la situación procesal. Digo, la Corte formó parte a de ver. comunicar algo que está mal. Estamos de acuerdo. Y además la Corte no trató, por ejemplo, la recusación a Bonadío de parte de la defensa de Cristina Fernández, Claro. porque dice que no es el momento procesal oportuno cuando debió haberlo resuelto. A ver, eso es otra cosa. Yo lo que les estoy diciendo, que no emitió un comunicado. No, pero es hubo, inusual, a ver, es hubo, inusual, pero es inusual. Jorge, pero usted, no, Jorge, pero los términos hacen la diferencia. hubo WhatsApp, dicen, entre Bonadío y Lorenzetti. No, que los decía- muestren los WhatsApp. A ver, pará, Gustavo, que los muestren los WhatsApp. A ver, hubo WhatsApp. A ver, no podemos ser tan livianos, es decir, que hay lo que no podemos ver. A ver, no hagamos lo mismo que hacen lo que acusan sin pruebas, si no estamos... No, bueno, pero jugamos esto todos el mismo salió, partido. pero salió en Infobae, que es un sitio bien informado, lo del apoyo de Lorenzetti a Bonadío. ¿Nadie lo desmintió, Jorge? No lo estoy inventando yo. ¿Querés que te diga 50 Además, muchos tapas que no son muchos lo ciertas? vendían como que era bueno el apoyo de Lorenzetti Claro. a Bonadío para los medios hegemónicos. A ver, ¿quieren que les diga 50 tapas de Clarín y 50 tapas de página 12 que no son ciertas? Les puedo 100 si quieren, ¿eh? No hay ningún problema. A ver, la información puede ser cierta, puede no serla. El medio puede estar bien, informado, asesorado, especulando o puede estar jugando para alguien. Lo sabemos todos. Porque antes de ser periodistas, antes de ser abogados, me refiero ahora a Darío y yo, somos periodistas. Y Gustavo es uno de los mejores periodistas de Argentina. Sabemos cómo es esta profesión. No porque a mí por lo menos no me gusta, pero sabemos que se opera en el periodismo argentino. Igual está mal operar, sea de un lado o de otro. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Total. Bueno, es lo que digo. Está. Vamos a tratar de decir los hechos reales. Por eso A ver, eso ustedes se lo saben estamos cómo soy yo. preocupando. Por eso se lo estoy si yo preguntando lo tengo- también. Su ex cliente decía Si los yo- hechos son sagrados y la opinión es libre, ¿se acuerdan? Así es. Bueno, eso es lo que quiero. Hechos sagrados, después especulemos, no hay problema. Yo me Bueno. prendo en la especulación porque me gusta hacer prensa también. Gustavo, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, rápido. que Digo, se tiene a ver que ir. si finalmente Lorenzetti le inició el juicio a Carrió, que en algún momento había dicho que iba a empezar a hacerle. No, porque Carrió en aquel momento, cuando yo lo dije, cesó y tardó como un año y pico en volver a mencionar a Ricardo en los medios. Ahora lo volvió a hacer con una presentación que lo hizo la semana pasada con relación a la morgue A la judicial. morgue, No hablé sí. con él desde... No sé, no conozco el expediente y no hablé con Lorenzetti de este tema. Pero no descarto. Aparte de eso, claro, Lorenzetti no quería hacerle un juicio a una diputada nacional por el tema de la institucionalidad. Lo que tienen que entender todos es que la Corte es un órgano colegiado y no se le puede echar la culpa al presidente, porque hay 5 votos, ¿eh? Claro. Y ustedes vean que entre esos 5 votos que hay ahora, también antes eran 7, y la Corte también la presidía Lorenzetti. Y estaban Carmen Argibay, Zaffaroni, Fait, Petracchi, y un montón de gente intocable en el derecho, que yo por lo menos creo que es la mejor Corte del 83 para acá. Bien, Jorge, gracias como siempre. Un abrazo, buen programa de radio. Chao, Gustavo, gracias a ustedes. Gracias, bueno, el doctor Jorge Rizzo. Bueno, muy bien. Ahora después a las 9 me contás lo de Casanelo. ¿Mm? Hay buenos jueces todavía. Exactamente. Yo puse hoy retuiteándote a vos, se puede confiar todavía en la justicia argentina. María Emilia Soria, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estabas viendo todo este desarrollo de que el Tesoro de Estados Unidos metiéndose recomienda atar el peso al dólar.
Sí, la verdad que no me llama la atención porque ya cuando habíamos empezado a escuchar las recomendaciones del Fondo Monetario, había un punto que decía justamente la imposibilidad que tenga nuestro tesoro de crear dinero. Eso ya, modificando la Carta Orgánica, eso ya nos ataba de pie y manos. Y esto me parece que es ya, bueno, ya roza lo grosero. Lo grosero porque nos enteramos por un funcionario de otro país. Es la verdad que bastante violento. Pero bueno, creo que todo se da en una gran oportunidad. Todo esto que está pasando ahora del cambio de la presidencia de la Corte, mayores recursos para las fuerzas de seguridad, ahora una discusión del presupuesto. Yo pienso en Rosenkrantz teniendo un voto completamente falto de federal seguro. Quien defendió, quien acusó, quien litigó contra el Estado Nacional, quien justamente habilitó los tarifazos sin audiencia pública, cuando todas las provincias se alzaban contra justamente los tarifazos y les dieron la espalda a las provincias. Entonces la verdad que yo, siendo de Río Negro, la verdad que me preocupa que tengamos a Rosenkrantz justamente como presidente de la Corte cuando no va a haber autonomía provincial, justamente ni hablar de que estamos en puertas de discutir un presupuesto que le va a robar lo poco de recursos que tienen las provincias. Bueno, ese es el gran tema que se viene, María Emilia, el presupuesto. El gobierno hace reuniones con los gobernadores y se olvida que son ustedes los que tienen que debatir el presupuesto. Y esto porque digo, es un presupuesto, hoy comentaba Alberto Rodríguez Sá, que en la reunión con los gobernadores, un ministro dijo, esto es histórico, este es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Lo admitieron en la propia reunión, lo contó hoy Alberto Rodríguez Sá. A mí, por un lado, me llena de orgullo gobernadores como Rodríguez Sá, Berna, que tuvieron palabras precisas sobre qué es justamente este presupuesto. Pero yo la verdad pienso, en esas reuniones se discutirá de salud, se discutirá de los números finos de educación. A ver, el tema del transporte, por ejemplo, ahora, que le van a delegar a las provincias que no se pueden hacer cargo de esto. Yo pienso en mis vecinos, pasamos de 17 pesos la tarifa a 40 pesos si pasa esto. Si le tiran, como quien dice, la responsabilidad a las provincias o a los municipios, que es mucho más grave. Yo la verdad que no vamos a ser responsables del ajuste, porque el ajuste lleva a más recesión, lleva a más pobreza, lleva a más desocupación. Pero me preocupa que haya gobernadores con tanta liviandad. A ver, hace un año atrás tuve palabras duras, y no quiero que en esto se me enojen las trabajadoras sexuales, pero creo que me quedé corta, porque muchos están hablando de avalar esto, de que sea un presupuesto responsable. A ver, la irresponsabilidad fue llevarnos al fondo, entonces me parece que tenemos que empezar por ahí. Mariano, volviendo a esto, digo, a esto que se está revelando desde los Estados Unidos, que lo dan como una posibilidad cierta, atar el peso al dólar sería volver a la convertibilidad. Sí. Digo, ¿y esto qué riesgos? Porque digo, en los 90 a Cavallo y a Menem le funcionó, y los argentinos se enamoraron de la convertibilidad. Sí, bueno, tiene un impacto antiinflacionario muy fuerte, porque ya tener inflación en dólares, medida en dólares, es muy complicado. ¿Y sería un gesto, digamos, desesperado del gobierno de acudir nuevamente a una convertibilidad? Sí, ya el gesto ya lo concretaron. Cuando se fue al Fondo Monetario Internacional en esas condiciones de emergencia y se dejó que el Fondo Monetario Internacional tenga un dominio completo sobre la economía argentina, ya se cedió el poder. Las decisiones macroeconómicas no se toman en la Argentina. Acá se hace una propuesta que se evalúa en el exterior, en Washington, a ver si se toma o no las medidas. Y esto me parece ya una grosería, porque, como decía la diputada, enterarnos... Perdón, ¿qué diferencia hay que intervenga el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional? ¿O trabajan juntos? ¿Trabajan juntos? No, trabajan juntos. El Fondo Monetario Internacional básicamente representa el interés de los grupos financieros internacionales que son liderados por Estados Unidos. Entonces, la política del fondo siempre está en sintonía con el interés de Estados Unidos, que lo que persigue es que los bancos, el sector financiero en general, tenga una posición dominante en las decisiones en materia económica en los países dependientes. Y de esta forma
dejaríamos una situación ya completamente congelada en la cual el Fondo Monetario Internacional continuaría Pero dice que el decidiendo. Departamento Tesoro está trabajando. Sí, bueno, por eso. La relación es simbiótica ahí. Se manejan uno respecto con el otro completamente. Por ahí es una máscara, muchas veces, el Fondo Monetario Internacional detrás del Tesoro de los Estados Unidos. Acá, que sea ya de forma descubierta el Tesoro de Estados Unidos quien está comandando las decisiones en materia económica en la Argentina, ya es avanzar en un nivel aún superior. A ver, Gustavo vocero Sí. del Ministerio de Economía, dicen que esta es una opinión personal de un funcionario de Estados Unidos, que no los están negociando, que es verdad que el Tesoro está profundamente comprometido en apoyar a la Argentina, pero que ese apoyo no es volver a la convertibilidad, que por ahora no lo están trabajando. Esto es lo que dice el Ministerio de Economía argentina. Bueno, que lo digan oficialmente, Claro, digo, aclarando. ¿no? Que lo digan oficialmente, porque esto realmente es de un impacto periodístico y político, a ver, que se entienda en el gobierno, de un impacto periodístico y político muy grande, porque con la seguridad que el tipo lo dice además como Pedro Marca, no es que dice, bueno... Dice, está involucrado. Profundamente involucrado. Lo resalta 2 veces, usa la palabra. ¿O será que les destapó la olla y les anticipó algo que están laburando? ¿Vos te acordás que cuando estuvo Duhovne la semana pasada en Washington, se estaba hablando que paralelo al acuerdo con el FMI estaban negociando un crédito del Tesoro, que después Duhovne dijo que no se estaba negociando, hubo un ida y vuelta de si había o no una negociación paralela a la que hacían con el FMI, con el Tesoro, para que apoye con un crédito extra. Evidentemente reuniones hubo, están vinculados, hay negociaciones. ¿Cuál es la profundidad de esas negociaciones? Bueno, tenemos una versión que es la del asesor económico de Donald Trump, que dice qué es lo que está negociando. Bueno, pero en algún lugar tiene que estar escrito que hubo una reunión, o sea, el famoso memorándum tiene que estar. Nos reunimos de 10 a 12 con tal persona, hablamos de tal cosa. ¿Te acordás que dice que se cruzó al Tesoro? Y cuando le preguntaron, no, tuvimos una charla ahí para ponernos al tanto, pero estuvo con la gente del Tesoro. No es lo mismo una charla informal en el pasillo que una reunión formal donde se hacen anotaciones y se dice exactamente qué se habló. Un punto muy importante a tener en cuenta de una futura convertibilidad o una dolarización, que habría que rechazarlo completamente, es que antes de aplicarla hace falta una devaluación muy brusca. A principios de los 90 se produjo eso, y ahora, antes de aplicar un sistema de estas características, los que lo aplican primero quieren devaluar fuerte. ¿Y no se viene devaluando fuerte en la Argentina? Porque significa todavía? Sí, mucho más. ¿Vamos a Significa desaparecer? congelar una distribución del ingreso determinada. Hoy los salarios en la Argentina, en promedio, el sector privado registrado tiene un salario en torno de los entre $550 y $600. El Fondo Monetario Internacional, el Tesoro de Estados Unidos, seguramente querrían que en la distribución del ingreso los trabajadores tengan una porción más reducida en la distribución del ingreso, y antes de hacer una medida de esas características, devalúan fuertemente. Y hay que licuar todos los pesos que están en el mercado también, así que no solo devaluación, sino inflación. Pero digo, a ver, respetando obviamente todas las fuentes y todo, digo, pero este es un gobierno que todas las promesas no las ha cumplido. Nada. ¿En qué quedó la conferencia del 28 de diciembre donde decían las metas, ¿Dónde quedó el presupuesto? Digo, ¿dónde quedó la promesa de Macri de que no iban a ir al fondo, nada, y de un día? Digo, este es un gobierno que no, por ese es el problema del gobierno, ¿no? Tiene crisis de confianza y crisis de credibilidad, porque ni los propios mercados le Hasta creen. de comunicación ya a esta altura, Y me imagino a los gobernadores que ayer se juntaron y que hoy se están enterando de esto. A ver, lo que pasó con el Fondo Sojero, por ejemplo, la interrupción justo cuando estábamos cumpliendo el presupuesto, o sea, cuando hay obras en ejecución. Esto es lo mismo. La verdad que me parece una gran irresponsabilidad. Insisto, esto no es un café que están tomando 2 personas. Es un programa de televisión, es un funcionario que lo está diciendo al aire. Algo de cierto debe tener. Y aparte con la seguridad que lo dice, el énfasis y el conocimiento, ¿no? Entonces me parece que... Hace 6 meses solamente el gobierno decía que la Argentina iba a crecer 3,5%. Nos estamos encaminando a una recesión en torno del 3%, caída del Producto Bruto Interno. Hay que remontarse hasta 1995 por una experiencia de estas características, en las cuales el gobierno dice que va a crecer la economía y termina cayendo de esta forma. Estos trimestres está cayendo entre el 5 y el 6% la actividad económica. Entonces,
está desde ya la sequía, pero eso explica una caída muy pequeñita. Estamos hablando de una caída como ya hay que remontarse. Ni siquiera en la crisis de 2014, hay que remontarse a 2009 o irse aún más atrás a 2001, a 2002 para ver una caída de estas Pero Mariano, características. ¿cómo se pueden equivocar tanto en el pronóstico? Uno se puede equivocar 1 punto, 2 puntos, pero a decir, de crecer 3 puntos a de crecer 3, hay un abismo muy grande. Es terrible. Y después, bueno, ni que hablar de las metas de inflación, es un mamarracho. Ahora ya van por la 4ª meta de inflación y tampoco lo van a ayer le cumplir. preguntaron al ministro y el ministro dijo, no quiero hablar de metas, ¿no? No dijo nada. Sí, parecen como si fuesen drogadictos que están tratando de cortar. Primero dicen 10, después me voy hasta 15, después dicen me voy entre 27 y 32, después 42. En un momento dijeron no tengo metas, ahora de vuelta, no quiero ni hablar de las metas. Bueno, parecen muy realmente Mala praxis. Aprendices. El Es mejor impresionante. equipo de los últimos 50 Claro, ¿para años. qué vendieron eso, no? El mejor equipo, porque del presupuesto que ustedes votaron el año pasado, ninguna meta se No, cumplió. no se cumplió ninguna meta, tenemos subejecución en muchas partidas, incluso de ítems que nos pasamos 5 o 6 horas discutiendo plata para incorporar a determinados proyectos. A mitad de año nos dijo Peña que no, que ese proyecto no se iba a hacer y esa plata se iba a destinar a la provincia de Buenos Aires casualmente. Entonces, es letra muerta el presupuesto. Por eso no nos quedamos nada más en la crítica. Impulsamos un proyecto de ley para modificar la ley de administración financiera para que 2 ítems no puedan modificarse. Educación y salud no se pueden modificar, no pueden meter mano en educación y en salud. Lo que discutamos de la ley de presupuesto, en eso no lo tienen que poder tocar. Esperamos que aquellos que dicen ser la oposición responsable nos acompañen. Y no todos pierden acá en este modelo. No. El sector financiero, desde que se estalló la crisis en abril hasta ahora, acumuló ganancias por casi 55.000 millones de pesos. Prácticamente duplican las ganancias del mismo periodo del año pasado. Entonces, obviamente, no hay que tocar el presupuesto, hay que mejorar en todo caso el presupuesto de salud, de educación, y hay que empezar a observar los balances de los bancos. Total. Es el principal ganador, están todos perdiendo y los bancos están ganando como nunca. Bueno, gracias, Por gracias favor. Mariano. María Emilia, muchas gracias como Un abrazo. siempre. Bueno, Pedro, felicitaciones por esto Gracias. que realmente ha sido, creo que la nota bomba. Vamos a seguir, Vamos a seguir analizando porque es realmente la noticia bomba política y económicamente del día. Este asesor de Trump anticipando que el Tesoro de Estados Unidos está trabajando con la Argentina para atar el peso al dólar, que lo ve como una posibilidad. Así que felicitaciones, Pedro, gracias. Ya seguimos, Darío Villarruel tiene novedades judiciales. Enseguidita, la nueva Corte, ¿qué va a hacer con los juicios a los jubilados? Es el gran temor de los jubilados en este momento. Está Miguel Fernández Pastor, que viene anticipando todos los temas de cómo le están dando un mazazo permanente a los jubilados. Vamos a estar con ese tema. También Argentina movilizada. Hoy, impresionante movilizaciones, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en el interior del país, por muchas demandas sociales, de presupuesto universitario, por trabajo digno. Realmente fue una Argentina movilizada. Enseguidita seguimos, la realidad pasa por Minuto 1.